Hoshieni Elohai, Ladonai HaYeshua, Alem Havin Alteha, Kuma Adonai, Hoshieni. Shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Moshiach, el Mashiach Adonai. Gen Bejeser decía Shalia Shaul, la gracia del Eterno sea con todos ustedes. Es importante porque son los últimos tiempos aclarar algunas cosas. Y hoy quiero hablarles de algunas cosas muy importantes. Permítame orar. Shim Shalom Tova Uraja Hayim Gen Bejeser Berachamin Alenu Balkol Israel. En Beshen Yeshua HaMashiach Moshiach Ben El Chai. Ani Mebakesh Shalom Simcha Shashom Beshen Yeshua HaMashiach Moshiach Har Haolam. Yeshua HaYehudim. Bayomer Yeshua HaMashiach Atem Ishtachavin El Asher. Yeshua dijo, Yeshua Bak Mimekol HaYehudim. La salvación viene de los judíos. Gracias, Abba, en nombre de Yeshua HaMashiach, por este día. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 16. He estado viendo videos de un hombre llamado Luis del Toro, cómo tergiversa la Haketubim en las escrituras sagradas. Y eso no es correcto, engañar a la gente y estar tergiversando textos y quitándole y añadiendo cosas que no son ciertas. Vamos a ver el libro de Mateo, una de las Besorat de los Evangelios. Mateo capítulo 16, verso 13. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus talmidí diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que es el Ben Adán, el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista y Yohanan Madrid. Otros dijeron, Eliashú Hanabi, el profeta Elías. Otros dijeron, Yermiashú Hanabi, Jeremías, o alguno de los Nevi'im, de los profetas. Él le dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Shimón, Kefa, Pedro dijo, tú eres el Mashiach, el Ben El Jai, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, aquí viene, es una traducción Reina Valera, pero yo tengo todas las Biblias. Dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo robó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades. Es una traducción aquí del griego Hades, que era el dios de la muerte de los griegos, así lo tradujeron, y algunos lo traducen como sepulcro. Pero en el griego la palabra sepulcro es menemenión, ¿sí? Y aquí viene la traducción de lo que es antiguamente lo que es el Sheol, el infierno, ¿sí? El Wahinón. No prevalecerá contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí vemos que estas llaves que le da Yeshua a Shimón Kefa, Bar Yonah, a Pedro, Yeshua le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, Mahushamayim, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí habla de desatar y de atar. Sin embargo, estuve viendo un video de este hombre, Luis del Toro, que él tergiversa el texto usando precisamente el libro de Shashú, de Isaías capítulo 22. ¿Sí? Yo quiero aclarar eso porque son mentiras. Isaías 22 habla precisamente de Sebna, que era sustituido por Eliakim. Eliakim significa el Eterno en salsa, ¿sí? Y el Eterno, Adonai Hasebaot, dice así, ve y entra a este tesorero Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí o quién aquí que labres aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí mismo en una peña? He aquí que el Eterno te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como bola por tierra extensa. Allá morirás, allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Y en aquel día llamaré a mi siervo, Abdo, Eliakim, hijo de Hilcías. Eliakim significa el Eterno en salsa, y así hace el Eterno es mi porción. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, de la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y nadie abrirá. Es Isaías capítulo 22, del 15 al 22. Es cierto que se les daba a los mayordomos una llave, pero la llave que le está dando Yeshua a Kefa no es la misma llave de la casa de David. Esa es la llave del reino de los cielos, del Mahushamayim. Sin embargo, aquí esta llave es distinta, es la llave de la casa de David.
En la otra llave de Mateo 16 dice atar y desatar, pero esta llave no es de atar y desatar, es diferente. Versículo 21 dice, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esta es la casa de David y lo pondré por padre a la casa de David, dicen, a los moradores de Jerusalén, dice, y a la casa de Yahudá. Y ellos inventan de que aquí padre significa papa y que Yeshua le dijo a Pedro que él iba a ser papa. ¡Qué estupidez! Aquí esta palabra es dada precisamente a Eliaquim, ¿sí? Y no a Pedro. Y esta llave que viene aquí es la llave de la casa de David, no la llave del reino de los cielos. Porque si se fijan en Mateo 16 habla de atar y desatar, mientras que esta llave habla de abrir y cerrar la casa de la llave de la casa de Judá. ¿Y quién tiene esas llaves de la casa de David? Que abre y cierra nunca y no abre. Vamos al libro de Higalut, esta palabra es en arameo, Apocalipsis en griego, quitar el velo, Marja Elohim, visiones de Dios en hebreo. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 vemos quién tiene esas llaves de que nadie cierra, nadie abre, sino el que tiene estas llaves. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Kadosh, el santo, el Emet, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. El que tiene estas llaves que vimos en el libro de Isaías, capítulo 22, es Yeshua HaMashiach Moshiach, Jesucristo. No las tiene Pedro, es la llave de la casa de David. Las llaves que tiene Pedro son diferentes, habla de atar y desatar. Las llaves que recibe este hombre Eliaquim en Isaías 22 son las llaves de la casa de Judá, y él fue puesto por padre de Judá y Jerusalén, y no está hablando de ningún papado ni ningún pontificado. Eso es falso. Cuidado con este hombre y cómo tergiversan las jaquetubín en las escrituras, ¿ok? Vamos a verlo, que no solo a Pedro le fue dada la autoridad de atar y desatar. Vamos a Matillahu o Mateo capítulo 18, al Perex, Ejashemona. Mateo capítulo 18. Esta es una Biblia Reina Valera. He estado viendo que la Biblia de Jerusalén tiene muchos versículos que le quitaron. Estuve viendo el video del pastor Gutiérrez, excelente. Ese hombre tiene sabiduría, Jokma, ¿sí? Mateo 18, dice así. Mateo 18, las escrituras dice así. Versículo 1. En aquel tiempo los discípulos le vinieron a Yeshua diciéndole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ustedes pueden ver todo el capítulo de Mateo 18. Lo que quiero es que vean es que les está hablando a sus talmidim, a sus discípulos. Mateo 18, verso 1. Y luego llega lo vamos a ver en el 15. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, vea y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere ellos, dilo a la iglesia. Ojo, espérame, Yeshua, ¿cómo es que estás hablando de la iglesia si todavía no existe la iglesia? La iglesia ya existía. Y no empezó en Shavuot, en Pentecostés, 50º, después de Pesach, la Pascua. No empezó ahí. La iglesia, que esta es una palabra griega que significa asamblea de los griegos para cuestiones judiciales y políticas, pero no había manera de traducirlo a otra forma, ¿sí? La iglesia no empezó en Pentecostés. Después a ver si tengo chance, hablo de eso o hago otro video, ¿sí? Si no lo oyere, es Mateo capítulo 18, del 15 al 19. Vamos, versículo 16. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por pagano o publicano. Verso 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19 de Mateo 18. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre. La misma autoridad que le fue dada a Pedro en las llaves del reino de los cielos para atar y desatar, le fue dada también a los discípulos. Él no tenía la supremacía, ¿sí? Entiendo y comprendo que Pedro es mencionado y que Yeshua le dijo, Satanás te ha pedido para demandarte, pero una vez ya que le pidió a mi Padre que no pierdas la fe, que seas confirmado, tú también confirmes a tus hermanos. Pero vemos claramente que después Satanás lo usa para decirle a Yeshua que no vaya a Jerusalén, y él lo reprende.
Hay muchos textos que demuestran que Pedro constantemente el Señor tenía que regañarlo, como en el caso del lienzo. Mata y come Pedro. Dice, no, porque ninguna cosa común e inmunda ha entrado en mis labios. No llamamos común e inmundo lo que el Eterno limpió. Y lo vemos también en Gálatas, como Pablo también le dicen de resistir cara a cara porque era de condenar, porque cuando estaba con los gentiles convivía con ellos, pero llegando los hermanos de la circuncisión se retraían. Y resistí cara a cara, ahí cometiendo errores otra vez. O sea, Pedro constantemente cometió muchos errores. Cuando el Eterno le dijo, cuando dijo Yeshua, apacienta mis ovejas, no está hablando de que la apacentara a la iglesia. Él era una de las columnas junto con Jacob, el hermano del Eterno, de Yeshua, aunque digan que no, y Yohanan. Y además, las ovejas de las que le mencionó Yeshua, Pablo dice claramente que Pedro era a los de la circuncisión, a los judíos, y Pablo a los de la incircuncisión. Pero haré otro video sobre eso. Lo que quiero que vean es que las llaves que le son dadas a Pedro no son precisamente las llaves de la casa de David, son las llaves del reino cielo, y no nomás le fueron dadas a él, también a los talmidí. Ya lo leímos en Mateo 18. ¿Okay? Aquí tengo todo escrito porque a veces podemos decir cosas memorizadas y las podemos sacar fuera del contexto, ¿sí? Vamos a ver también quiero aclarar algo acerca de que este señor Luis del Toro falsifica las escrituras. Estuve viendo un video del Génesis capítulo 3, vamos a ver el libro del Génesis capítulo 3, Bereshit en hebreo, ¿sí? Génesis capítulo 3, acerca de la Nahash, de la serpiente. Versículo 3, versículo 14 y 15. Y el Eterno Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No es la mujer la que pisa a la serpiente, señor Luis del Toro. Es la simiente de la mujer la que le da en la cabeza. Es decir, Cristo, Yeshua, no María. Aunque esto es una cuestión profética, los antiguos rabinos decían que el Mesías vendría por el lado de una mujer. Claramente que esto sí es un milagro. Lamentablemente a partir de Rashi en la edad moderna se descalificó a Yeshua, cuando realmente este hombre inventó cosas fuera de lo que es, y hicieron también lo que es la traducción masorótica, que es más moderna que la Septuaginta griega, aunque también el griego a veces tiene algunos errores, ¿sí? Tengo aquí una Biblia en hebreo, en el Génesis capítulo 3, lo voy a leer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense lo que dice en el hebreo. Isha beineja uba inja isha, uba un saraeja, uba in saraeja hu, ishu peja. La simiente de la mujer te dará en la cabeza, Rosh, ishu peja. La raíz de la palabra ishu peja es Yeshua. Es la simiente de la mujer la que le da en la cabeza a la Nahash, a la serpiente, figura de Satanás. No es María, por favor. No inventes, Luis del Toro. Eres un mentiroso. Te vas a ir al infierno, tú y Rafael Díaz. Ahora, otra cosa que también, y lo tengo aquí escrito, de hecho el Eterno le dijo a Habacuc: escribe la visión en tabla para que corriera el que leyera en ella, porque es importante escribir. Recuerden que también Yeshua le dijo a Yohanan en la isla de Patmos, a la orilla del mar Egeo. Le dijo claramente: escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Él escoge 7 iglesias que habla precisamente de todas las iglesias en todas las épocas y tiempos. Vemos, ¿tuvo hijos Miriam o no los tuvo? Es obvio que los tuvo. Vamos a ver el libro de Marcos Meir, capítulo 3, 31 y 32. Pero yo creo que es mejor, sí, vamos a Marcos, capítulo 3, verso 31. Marcos 3, verso 31. Marcos 3, verso 31. Marcos 3, verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos?
Mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Sí? Pero la razón es que él los dejó fuera por una razón. Lo vemos en Marcos capítulo 3, verso 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decía: está fuera de sí. Los hermanos de Yeshua no creían en él. Yo sé que se ha inventado que Joseph tuvo una esposa antes y tuvo hijos y que era viudo. ¡Qué locura! Eso sucedió después del siglo XV, creo que fue un libro apócrifo de Santiago, es más, ni siquiera se llama Santiago. Es una beatificación de los santos que la Iglesia Católica inventó: San Mateo, San Marcos, Santiago, pero no era Santiago, era Jacob, ¿sí? Pero vamos a ver otro texto. Marcos capítulo 6, verso 3. 6, en el mismo libro, Marcos 6, verso 3. ¿No es este el carpintero? Voy a aclarar eso. Hijo de Miriam, hermano de Jacob, de Yosef, de Yehudá, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahorita voy a aclarar el asunto de que si son hermanos, parientes, primos, lejanos, o si realmente son hermanos de sangre. Sé lo que dice el griego, lo que dice el hebreo y también lo que dice el arameo, ¿sí? Sí, adelfo, como lo traducen en griego. ¿Sí? Mas Yeshua les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y su casa, porque sus parientes eran los que lo estaban criticando. ¿No es este Yeshua? Dice: no es este el carpintero. Aquí hay que aclarar una cosa. Aquí la palabra griega es tectón. Esta palabra significa artesano, alguien que hace algo con las manos, o con la piedra, o con el barro. De hecho, en todas las Meshalim, en todas las palabras de Yeshua, habla de artesanía. Él fue un artesano. La Iglesia Católica inventó que él era carpintero. Él no fue carpintero, ¿sí? La palabra griega desmiente eso y también la palabra hebrea. ¿Ok? Vamos a ver Marcos 6, versículo 3. Vamos a ver el pasaje, de Mateo 13, 53. ¿Por qué tengo que hacerlo así? Porque si digo algo de memoria lo puedo sacar fuera del contexto. Mateo 13, 53. Mateo 13, 53. 13, 53. Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Ya vimos que es artesano, ¿sí? ¿No se llama su madre Miriam, sus hermanos Jacob, Joseph, Simón, Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Yeshua dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y en el otro texto dice: sus parientes. Las mismas escrituras nos definen cuando son parientes, cuando son primos, cuando son tíos. No tenemos que inventar. Sé lo que dice la palabra griega Adolfo, que hermano lo pueden relacionar con de sangre, o hermanastro, o exa. Entre los judíos siempre nos hemos dicho ajim, y la semana significa ajotim, ¿sí? Ajot, hermanas, aj, hermano, ajá en arameo, ¿sí? Pero cuando la palabra, el contexto nos está hablando claramente de hermanos de sangre, o hermanos de fe, o parientes, las mismas escrituras nos dan la diferencia. Y lo vamos a ver aquí. Vamos al libro de Lucas, ¿sí? Lucas es las escrituras sagradas. Muchos dicen: bueno, es que el Papa Dámaso puso los 4 evangelios. Así lo haya hecho, pero él no escribió los evangelios. Hasta Dios se puede valer de un Satanás para ir a probar a un Job, o a un rey Nabucodonosor, que sitió Jerusalén, aunque después por su idolatría él cayó. Este hombre, Dámaso, o este papa, pudo haber sido pagano, pero hasta Dios lo usó para poner los 4 evangelios. Él no los escribió. Recordemos que los evangelios fue escrito por 4 judíos. Lucas fue converso, fue prosélito, ¿sí? Okay. Recordemos lo que dice Yeshua en Juan 4:22: la salvación viene de los judíos, no viene de Roma, de Saúl. Viene de los judíos, los Yehudim, ¿sí? Lucas capítulo 1, cuando el ángel Gabriel. Lucas 1, verso 36. He aquí tu parienta Elisheba, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Las mismas escrituras te mencionan cuando son parientes. Le dice el ángel Gabriel a Miriam: he aquí tu parienta. No le dice
tu hermana o tu prima. La misma escritura nos define cuando son hermanos de fe, hermanos de sangre, hermanastros, tíos, abuelos, ¿sí? Aunque esa palabra no existe realmente tanto en el hebreo, ¿sí? Aquí le dice tu pariente Elisa, porque Yohanan Hasmadvil era primo de Yeshua, ¿ok? Vamos a ver otro pasaje, Génesis 37, versos 10 y 11. Génesis 37, versos 10 y 11. Ahorita vamos a ver si es virgen perpetuamente María. ¿No es cierto eso? Sí. Génesis 37, 10. Génesis 37, 10. Y yo creo en Yeshua, porque yo he visto al Señor en apariciones, me ha hablado en voz audible, yo hablo en lenguas de diferentes. Yo tengo carisma del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, hablo en lenguas, tengo don de interpretación, conozco hebreo, arameo, griego, arameo galilaico. A mí no me vienes a engañar, Luis del Toro, ni tú ni Rafael Díaz. Es más, yo vengo de la casa de David. ¿Sí? Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Génesis 37, versos 10, 11. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre, tus hermanos a postrarnos delante de ti? Está hablando de José cuando tuvo el sueño de que sus hermanos se iban a humillar después, cuando él fue tercer señor o segundo señor en el reino de Mizraim, Egipto, que significa estrechez. Aquí menciona al padre, a la madre y a los hermanos. Lo que vimos ahorita precisamente en Marcos 6:13, lo que vimos en Marcos 3:31 y 32, que habla de el carpintero, malamente carpintero, la palabra es tectón, artesano, su madre Miriam, sus hermanos y hermana. Pero estuve viendo también un video de Luis del Toro donde tergiversa el texto donde estaban las mujeres en la cruz, donde habla de Miriam, de su hermano, y lo dice, la mujer de Cleofas hace una separación, pero él junta como si fuera la hermana de Miriam, otra Miriam. Qué locura, qué tontería, ¿sí? Para seguir algo que es falso. Vamos a seguir viendo otras escrituras. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver. Vamos a entrar tocante otra vez. Ya vimos Lucas 1, 36, 37. Tu pariente Elizabeth ha dado un hijo en su vejez. Yohanan Hasmadvil, Juan el Bautista. La Biblia define cuando son parientes, ¿sí? Génesis 11, 27. Vamos a ver las escrituras. Génesis 11, 27. Génesis 11, 27. 11, 27. Esas son las Sefer Toldot de las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Aquí vemos que Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Arán. Y Arán engendró a Lot. Lot viene siendo sobrino de Abraham, ¿sí? Ok. 11, 27. Vamos a ver Génesis 12, 15. 12, 15. Dice así. También, ok, vamos a ver. Génesis 12, no. Génesis 14, 12. Génesis 14, 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes. La misma Biblia te dice cuando son parientes, cuando son sobrinos, cuando se llaman hermanos por cuestión de fe o simplemente porque todos venimos de Adán, por así decirlo, aunque nosotros venimos de Sem, ¿sí? Ok. La Biblia te define la diferencia. Vamos a ver otro pasaje. Esther 2:7. Hadassah, Milton. Esther 2:7. Esther 2:7. Mi Biblia es de derecha a izquierda. Esta es una Biblia cristiana, pero es que tengo que hacerlo para que los cristianos se pongan, como dicen, abusados, ¿no? Con tantas mentiras. Que te metes con gente que no sabe, pues fácilmente los derrumbas, ¿sí? Entonces, a ver, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Esther. Aquí está el libro de Esther. Este es de Ibrahim, Esdras, Nehemías, Esther. Vamos a ver. Esther capítulo 2, verso 7. Y había criado a Hadassah, es decir, Mirton, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura. Si era hija de su tío, ¿qué era? Hadassah de Mardojai, su prima. Las escrituras no dicen cuando son parientes, cuando son tíos, cuando son sobrinos, cuando son parientes lejanos, cercanos, pero no
pero también nos menciona claramente cuando son hermanos de sangre. Sé lo que dice el texto, lo que dice la palabra griega adelfo, que la aplican para hermanos o hermanastros, pero ahorita se van a llevar una gran sorpresa. ¿Sí? El libro de Ruth, capítulo 2, verso 1, habla de vos, que es pariente. ¿Sí? Hechos 23, 16. La misma Biblia nos define. Hechos 23, 16. 23, 16. Vamos a ver las escrituras. Hechos 23, 16. Dice así: mas el hijo de la hermana de Pablo, Shaul, oyendo hablar de la celada, fue y entró en una fortaleza y dio aviso a Pablo. Mas el hijo de la hermana de Pablo, ¿qué era de Pablo? Sobrino. Ya vimos que la Biblia nos escribe, nos muestra cuando son sobrinos, cuando son parientes, cuando son hermanastros, cuando son hermanos de fe, cuando son hermanos, porque todos venimos de Adán, Reshón, y cuando son realmente hijos de la persona. ¿Sí? Vi un video de Rafael Díaz que me dio risa. Es que darás a luz un hijo, entonces tiene que ser un hijo, no puede haber más. También hay pasajes donde dice: nacerá un hijo llamado Josías, y Josías tuvo hermanos. Hay varios textos. Oh, qué locura. Sí. Vamos a ver lo de Miriam, lo de María. Porque es importante ver lo de María. ¿Siguió virgen? ¿No siguió virgen? ¿Sí? Miriam. No es María, es Miriam. ¿Sí? Mariam en arameo. ¿Sí? Vamos a ver Mateo 1:18. O Karasota Matai en arameo. ¿Sí? Mateo o Matiajo en hebreo. ¿Sí? Mateo 1:18. Dice así la palabra del Eterno: el nacimiento de Yeshua HaMashiach, el Adá Yeshua HaMashiach Moshiach, estando desposada con Miriam, su madre, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. José, su marido, como era justo, o Sadik, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque él decía, ella está embarazada, ¿verdad? Y sabían perfectamente que si había adulterio la podían lapidar. ¿Sí? José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, aquí el ángel del Eterno, el Malach, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, si no iba a ser su mujer, ¿sí? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y llamará su nombre, aquí dice Jesús, pero es Yeshua, ¿sí? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el versículo 21, 22, 23, ustedes lo pueden ver en Mateo 1, 24 de Mateo 1. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció. Esta palabra en hebreo es relación sexual y en el arameo también lo es. Vean la pechita en arameo traducida al español, dice que deber conyugal, pero no tuvo deber conyugal hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Algunos argumentan que la primogenitura se pasa. Bueno, es cierto, pero aquí la primogenitura no tiene nada que ver con lo que se da, aunque él tiene la primacía, ¿sí? Hay casos que sí, hay casos que no. Es el primer hijo que nace, hubo más, ¿sí? Okay. No la conoció porque tenía miedo de recibirle. El ángel le dice: recibe a tu mujer. En ese caso el Eterno le hubiera dicho: ¿sabes qué, José? No la puedes tocar porque no va a ser tu mujer. Tú la vas a cuidar mientras nace mi hijo. Se acabó. Ella no va a tener hijos contigo. No, era su mujer. Y más en la halajá judía tienes que tener hijos, si no la pueden dejar. Ella tuvo que dar más hijos. Eso de que Yosef era viudo, eso es mentira, eso no es cierto. Eso salió de un libro apócrifo de Santiago, que ni siquiera se llamaba Santiago. No sé si en el siglo XV o XVI, son inventos. ¿Sí? Hubo relación sexual. Busquen la peshita en arameo en español, dice deber conyugal. ¿Sí? Si no, vayamos a Génesis capítulo 20, 1 y 6. Génesis 20, 1 y 6. Génesis 20, 1 y 6. Perdón, Génesis 20, verso... Sí, vamos a leer del 2 al 6 de Génesis 20. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño y de noche, le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Verso 6 de Génesis 20.
Le dijo Elohim, le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Verso 7, ahora pues devuélvela a su marido. No te permití que la tocases a Sara. El ángel le hubiera dicho a José, no puedes recibir a María, aunque nazca Yeshua, porque ella no puede tener más hijos. Y eso es mentira. Dice, no temas recibir a María, tu mujer, es tu mujer. Y dice que él recibió a su mujer y no tuvo relación sexual con ella hasta que nació Yeshua. Yo sé lo que dice el griego, que ahí la palabra no la conoció, tiene otra connotación en griego, pero el libro de Mateo fue escrito en arameo, después en griego y en hebreo. Y la palabra en hebreo como en arameo es relación conyugal. Hubo más hijos. ¿Sí? Ok. Es más, fue virgen después del parto, ese es otro invento. Vamos a Lucas 22, 23 y 24. Lucas 22, 23, 24. Las escrituras desmienten todo eso. Lucas 22, 23. Lucas 22, versículo 23. A ver. No. Lucas. Es que a veces es difícil cuando uno está haciendo videos, te puedes equivocar. Es así sucede. Vamos a ver Lucas capítulo 2 versículo 22. Lucas 2, 22. Desde el 21 de Lucas 2 verso 21, 22, 23, 24, ¿sí? Cumplidos los 8 días para circuncidar, hacer la brit milá al yelet, al niño le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el melaj, el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la Torah de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la Torah del Señor, todo varón que abriera la matriz se le ha llamado santo el Señor. ¿Por dónde nacen los hijos, Luis del Toro? ¿Dónde nació Jesús? ¿Por dónde nació Jesús? ¿Cómo es que virgen después del parto? Esa es mentira. Ella sí era virgen, recibió por el Espíritu Santo a Yeshua dentro de su vientre, eso sí es verdad, pero nace, abre la matriz, ¿sí? Verso 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley de Moisés, un par de tórtolas y 2 palominos. Ahora, ellos subieron a Jerusalén, verso 22, de Lucas 22, para su purificación, como que inmaculada, nació sin pecado. Esa es otra mentira, es otra mentira. Y hay escritos en el libro de Hebreos también que Yeshua condenó el pecado en su carne. ¿Por qué? Porque su carne era de pecado, la que heredó de su madre. Sin embargo, él no pecó. Ojo, no inventemos cosas, ¿sí? Vamos a Levítico 12, 6, 8. Baikra. Levítico 12, 6, 8. 12 dice así. Levítico 12, Baikra. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda. ¿Qué pasó? María subió a purificarse, entonces, ¿era inmunda? 7 días conforme a los días de su menstruación será inmunda y el 8º día se circuncidará al niño, lo que pasó con Yeshua, ¿sí? Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, y ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz hija será inmunda 2 semanas conforme a su separación, 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y palomino, o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él la ofrecerá delante del Eterno y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para el que diera a luz hijo e hija. Y si no tiene lo suficiente para cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, lo que viene en Lucas 2, versículo 22, 23, 24. Ella se fue a purificar, Luis del Toro, como que sin pecado concebida. Eso es mentira también, ¿sí? Miriam, no María, tuvo hijos. La mujer de la Biblia, la madre de Yeshua, el cuerpo, no de Dios, porque Dios no tiene madre, ¿sí? Ni menos el hijo no tiene ni padre ni madre. El verbo solo se encarnó, pero ella no dio a luz ni a Jesús, ni a Yeshua, ni a Dios. Ella solamente dio su cuerpo, un cuerpo sujeto a pecado, porque la Biblia dice que Yeshua condenó el pecado en su carne, no accedió a lo que él sentía, ¿sí?
¿Por qué? Si no, Satanás se hubiera burlado. Satanás hubiera dicho, qué chiste, pues si ella no pecó, ni tú tampoco, pues entonces ¿cómo puedes dar la ofrenda por el hombre que es pecador? Tiene que ser alguien que sienta lo mismo que ellos para que pueda vencer el pecado y me pueda vencer a mí. ¿Se dan cuenta? Cuando las escrituras dicen en el libro de Juan, en la epístola de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran permanecido con nosotros, no está hablando de la gente cristiana que se salió de la iglesia católica, porque dice Jesucristo venido en carne, y ellos saben que Jesucristo vino en carne. Ahí el contexto dice claramente que no crees que Jesús se hizo carne, un cuerpo de pecado, y venció ese pecado en su carne. Él condenó el pecado en su carne, él sintió lo mismo que cualquier hombre, él fue sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero sin pecar. Pero él heredó un cuerpo, dice, de carne. Él condenó el pecado en su carne. ¿Por qué? Porque la carne que heredó de su madre sí tenía pecado, lo cual hace caer claramente eso de la Inmaculada Concepción. Es mentira, se cae a la luz de las escrituras sagradas. Y Jesús sí tuvo descendencia, tanto María venía de David como también José, y hay descendencia tanto de los dos, y viene en el libro de Zacarías la descendencia de Natán. Zacarías, el libro de Zacarías, vamos a verlo, significa el Eterno ha recordado. Zacarías capítulo 13. Fíjense lo que dice en la segunda venida, Biad HaMashiach, ¿sí? Parousia en griego, ¿sí? Zacarías capítulo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Ajat Rimón en el valle de Megido, Armagedón. La tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí. María venía de Natán, Joseph de Salomón, de la casa de David, era hija única de Joaquín y Ana, no tuvo hermanas. Hubo más hijos, Luis del Toro, no mientas, ni tú ni el otro, porque van a ir al infierno. Están engañando a la gente. Yo he visto tus videos, cómo suprimes textos, cómo metes mentiras, cómo dices cosas que no son ciertas. En el arameo dice que no tuvo deber conyugal José hasta que dio a luz a Yeshua. Y después aclararé lo de la primogenitura. Es cierto que no tiene que ver a veces con el primer hijo, pero en este caso sí fue con el primer hijo. Que el Eterno los bendiga grandemente. A ustedes, Shalom, Gen Bejeset en Yeshua HaMashiach.